You don't want me to live with you. What do you mean, you people? I'm the devil. Poi che no. Situation. Rule number 1. My name is Austin Cowens. Back in business? Ole. I'm the smartest guy in the world. Austin Powers, International Man of Mystery, dirigida por Jay Roach, es una sátira descarada y colorida que se burla de las películas clásicas de James Bond y del cine de espías de los años 60. La trama sigue a Austin Powers, un agente británico exageradamente carismático y ridículamente seguro de sí mismo, que es descongelado en los años 90 para detener a su archienemigo, el Doctor Malito. La comedia funciona a través de un humor absurdo, juegos de palabras y gags visuales que ridiculizan los clichés del género. My name is Austin Cowens. Danger's my middle name. Villanos megalómanos con planes absurdos, gadgets extravagantes, mujeres fatales y ambientaciones glamorosas. El choque cultural entre el optimismo psicodélico de los 60 y la corrección política de los 90 añade otra capa cómica, resaltando lo ridículo de las convenciones espías cuando se sacan de contexto. Austin Powers es una carta burlona al estilo Bond, que celebra y desmonta sus excesos a partes iguales, convirtiéndose en un referente de la comedia noventera. No queda más que darle las gracias a Austin Powers por quitarnos de encima las ridículas películas de James Bond. Some of you I know, some of you I'm meeting for the first time. French Kiss o El beso francés, dirigida por Lawrence Kasdan, es una comedia romántica encantadora. La película sigue a Kate, una idealista mujer cuyo compromiso se ve amenazado cuando su prometido, Charlie, la deja y se va a París con otra mujer. Decidida a recuperarlo, Kate viaja a Francia, solo para encontrarse con un ladrón de poca monta, Luke, que cambiará su visión del amor y de sí misma. French Kiss combina el romance con el humor, creando una historia ligera pero con matices. El amor aquí no es solo una cuestión de encontrar a la persona adecuada, sino a superar las barreras emocionales que nos impiden ser verdaderamente felices. A través de su relación con Luke, Kate aprende a soltar el pasado, a desafiar sus expectativas y a descubrir una versión más libre y valiente de sí misma. Con una mezcla perfecta de comedia, romance y autodescubrimiento, esta película nos recuerda que el amor no sigue un camino lineal, pero siempre tiene el poder de cambiarnos para mejor. About you, the old bull back in business? Ole. Il postino, del director Michael Radford. Mario Ruppolo es un hombre que vive en una isla italiana, por allá en los años 50, y que su trabajo es ser el cartero personal de Pablo Neruda, que está exiliado en esta isla. Y a través de las cartas que entrega va adentrándose en el mundo de la poesía y la metáfora, y aprende a expresar por este medio sus sentimientos. Y es así como intenta conquistar a Beatrice, la mujer que ama. La amistad entre el poeta y el cartero impacta profundamente la vida de este último y la transforma maravillosamente. Esta es una película de una belleza sutil y conmovedora, una obra maestra del cine italiano que es un homenaje a la belleza de las pequeñas cosas de la vida. Y como dijo Mario el cartero, la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Dice che sì, dice che no, poi che no. Amélie, del director Jean-Pierre Jeunet. Ay, Amélie, ¿quién no ama esta película francesa? Amélie es una joven solitaria que vive en París y trabaja como mesera en un café cerca del Montmartre. Y un buen día, por un evento muy particular en el baño de su pequeño departamento, descubre que su propósito en la vida es hacer pequeños actos de bondad para mejorar la vida de los demás. Y es así como conoce a personajes tan sencillos como extravagantes, misterios encantadores, y este es el camino para encontrarse con el amor. Amélie es una fiesta de bellas imágenes y emociones que celebran los detalles de la vida cotidiana. Una película melancólica y optimista a la vez.
ideal para recordarnos que son los pequeños detalles los que hacen que la vida sea tan bella y que son tiempos difíciles para los soñadores. Tropic Thunder. En 2008, Ben Stiller dirigió esta comedia explosiva. Un golpe de aire fresco para las comedias de gran presupuesto. Se atrevió a parodiar la industria cinematográfica, a las estrellas caprichosas y hasta los métodos de actuación extremos. I'm sorry, can we cut? Sí, de esos que se ponen en riesgo la salud, bajando y subiendo de peso al extremo, con tal de interpretar un papel con miras a los premios. La trama va de un grupo de actores egocéntricos que están filmando una película de guerra en locaciones y por algunos extraños y divertidos motivos terminan en un conflicto real sin que se enteren del todo. Tropic Thunder fue un gran éxito en taquilla y nos dejó una gran lección. Para sobrevivir en Hollywood hay que saberse reír incluso de uno mismo. You people. What do you mean, you people? Bedazzled, o Al Diablo con el Diablo, del año 2000, y dirigida por Harold Ramis, es una comedia fantástica, donde el diablo cumple los deseos desesperados de Elliot, un tipo enamorado de una chica que apenas se da cuenta que existe. El problema es que hay que tener cuidado con lo que se pide, porque el diablo te lo puede conceder, pero a su manera. Yeah, right. Esta es de esas comedias que no teme al ridículo. Mezcla las sátiras sobre los deseos humanos con situaciones exageradas que son como sketches. Si bien en su momento no fue un éxito en taquilla, el tiempo le ha dado su lugar en la cultura pop. Y es de esas películas que cuando te la encuentras en la tele, te quedas porque sabes que vas a pasar un momento muy divertido. Con frases tan icónicas como: "No, gracias, soy alérgico a los crustáceos". That I were married to Allison, and that I were very, very rich and very powerful. Scary Movie, dirigida por Keenen Ivory y Wayans, es una comedia absurda que toma como base las tramas de Scream y I Know What You Did Last Summer, para destrozarlas con humor irreverente, exagerado y sin filtros. Su premisa sigue a un grupo de adolescentes que accidentalmente matan a alguien y un año después, son perseguidos por un asesino enmascarado. La gracia de la película está en cómo desarma los clichés del cine de terror, personajes que se comportan de manera ridículamente estúpida, escenas icónicas retorcidas hasta el absurdo y diálogos que rompen la cuarta pared. La parodia no se limita a imitar, sino que exagera las situaciones hasta lo grotesco, mezclando chistes físicos, referencias culturales y bromas de doble sentido. Además, Scary Movie y su parodia hace que el humor sea caótico y variado. Su fuerza radica en reírse de lo predecible, subvirtiendo las expectativas del público y convirtiendo los momentos más tensos del género en carcajadas puras. El resultado es un pastiche desenfrenado que marcó el inicio de toda una saga de humor paródico. I'm gonna tell y'all the rules to survive this situation. Rule number 1. Annie Hall, dirigida por Woody Allen, es una de las comedias románticas más influyentes de todos los tiempos. La película sigue la relación entre Albie Singer, un comediante neurótico y pesimista, y Annie Hall, una mujer excéntrica y libre. Annie Hall indaga sobre el amor moderno, con sus altos y bajos, sus momentos de conexión y desconexión, y la inevitabilidad de la separación. Lo que hace única a Annie Hall es su enfoque honesto y sin adorno sobre el amor. La película no idealiza el romance, más bien, muestra cómo el amor puede ser tanto deslumbrante como doloroso. El amor en Annie Hall se presenta como algo que evoluciona y cambia con el tiempo. La película hace un uso innovador de la narrativa no lineal, saltando entre recuerdos, momentos pasados y presentes, lo que refleja cómo las relaciones amorosas se recuerdan de manera fragmentada y subjetiva. Annie Hall no es solo una comedia romántica, sino un retrato agudo y melancólico de lo que significa amar en el mundo moderno. You don't want me to live with you. I don't want you to live with me. Whose idea was it? Idiocracy. Esta es una comedia futurista dirigida por Mike Judge y estrenada en 2006, que en su momento parecía algo absurdo.
Hoy en día parece un documental. ¿De qué va? Nos cuenta la historia de Joe Bowers, un tipo promedio y hasta un poco mediocre, que accede a ser congelado por un tiempo para un experimento, pero por accidente despierta 500 años después en el futuro. Joe Bowers, our first subject for the human hibernation experiment. Solo para darse cuenta que la humanidad se ha vuelto no tan inteligente. Ahora la Tierra está gobernada por gente absurdamente famosa. El agua ha sido reemplazada por una bebida energética porque contiene electrolitos. Y la agricultura está en crisis porque nadie sabe cómo funcionan las plantas e insisten en regarlas con estas bebidas energéticas. ¿Les suena algo familiar? Esto se suponía que era una sátira exagerada. Sin embargo, ahora vemos que fue casi una profecía. I'm the smartest guy in the world? Says who? The IQ test you took in prison. Roman Holiday o La princesa que quería vivir es una de las comedias románticas más emblemáticas del cine clásico, dirigida por William Wyler. La película cuenta la historia de una joven princesa, Anna, que escapa de su entorno real para disfrutar de un día de libertad en Roma. Allí se encuentra con un periodista, Joe Bradley, que, tras descubrir su identidad, decide aprovechar la oportunidad para conseguir una exclusiva. El amor en Roman Holiday es sobre todo, un amor breve, un amor que florece en el contexto de la libertad y la aventura. La película transmite con delicadeza la idea de que el amor verdadero no siempre puede perdurar, pero que a veces es más hermoso precisamente porque es efímero. La química entre ambos personajes es palpable y su conexión genuina, construida a través de gestos pequeños y complicidad silenciosa, capturando la esencia del amor verdadero, un amor que no se mide en tiempo, sino en intensidad y en la pureza de los momentos compartidos. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.